Mis amados, un saludo fraternal a toda la comunidad wesleyana a nivel nacional. Les habla su pastor y amigo Wagner Javier Ahumada. Estamos pastoreando junto con mi familia y el equipo pastoral la iglesia wesleyana La Palabra Dice en el barrio Toberín de la ciudad de Bogotá. Hoy, en el día 11 del mes de la wesleyanidad, recordando un poco la historia, deseo compartir un pensamiento de Wesley del sermón número 13, tomo 1. Para el pensamiento de Wesley, la teoría de que no hay pecado en el creyente, ni mente carnal, ni tendencia a reincidir, es contraria a las enseñanzas bíblicas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dos preguntas que se hacía en ese entonces Wesley. Número 1, ¿existe el pecado en quien está en Cristo? ¿Permanece el pecado en el creyente? Juan Wesley enfatizó la necesidad de la santificación progresiva y la perfección cristiana. Él creía que los creyentes podían alcanzar un estado de perfección en amor, donde el amor a Dios y al prójimo dominara sus pensamientos y acciones. Sin embargo, también reconocía la naturaleza pecaminosa en los seres humanos y la necesidad constante de la gracia de Dios. Para Wesley, incluso después de la conversión, los creyentes todavía tienen una tendencia hacia el pecado, conocida como la mente carnal o la naturaleza depravada. Él enseñó que esta inclinación hacia el pecado solo puede ser superada por la obra continua de la gracia de Dios en la vida del creyente. La Biblia, mis amados, respalda esta visión al afirmar que todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes, han pecado y están lejos de la perfección. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo es parte de la explicación de Pablo sobre la naturaleza pecaminosa del hombre y la necesidad de la salvación en Cristo. Aquí Pablo hace un par de afirmaciones muy claves. Número 1, todos pecaron. Pablo establece que todos los seres humanos hemos pecado y que nos hemos rebelado contra Dios. Ninguno estamos libres de pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Como resultado del pecado, los seres humanos carecemos de la gloria, perfección y presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos separados de Dios por nuestro estado pecaminoso. Este versículo sienta las bases para la gran necesidad que tiene la humanidad de un gran Salvador. El reconocer nuestra condición pecaminosa y separación de Dios, podemos entender por qué es tan crucial la obra redentora de Cristo en la cruz para restaurarnos a una relación correcta con Dios. Es un versículo clave que resalta la universalidad del pecado y la necesidad del Evangelio. Además, el apóstol Pablo habla de la lucha constante entre la carne y el espíritu, incluso para los creyentes maduros. Gálatas 5:16-17 dice: pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo está contrastando dos maneras de vivir, según la carne, la naturaleza pecaminosa, y según el Espíritu Santo. Número 1, andad en el Espíritu. Pablo nos insta a los creyentes a vivir guiados y controlados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Andar en el Espíritu implica permitir que el Espíritu gobierne nuestros pensamientos y actitudes y nuestras acciones. No satisfagáis los deseos de la carne. La carne representa los deseos egoístas y pecaminosos que van en contra de los caminos de Dios. Pablo advierte que no debemos seguir estos deseos carnales. El mensaje central es que los creyentes deben vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, resistiendo los deseos pecaminosos de la carne. Solo así podremos vivir una vida que honre a Dios y podamos experimentar la libertad y el poder del Espíritu Santo. Para Wesley, el proceso de santificación, la obra transformadora de Dios en el creyente, es gradual y de continuo proceso. Aunque somos perdonados y renovados por la gracia de Dios, aún luchamos contra las inclinaciones pecaminosas y las debilidades humanas.
Algunas implicaciones claves de esta afirmación son: número 1, humildad, reconocer que ningún creyente está libre de la influencia del pecado en esta vida, lo que nos lleva a depender continuamente de la gracia de Dios. 2, anhelar un crecimiento espiritual continuo. Es un llamado a perseverar en el proceso de santificación, buscando continuamente la transformación por el poder del Espíritu Santo. 3, comunión cristiana. Fomentar la compasión y la comprensión mutua entre los creyentes, ya que todos luchan contra las tendencias pecaminosas. Y por último, 4, perfección cristiana. Para Wesley, él creía la posibilidad de alcanzar la perfección cristiana en esta vida, pero no en un sentido absoluto, sino en el sentido de tener el corazón y la mente renovados y consagrados a Dios. Mis amados, que Dios les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en vuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.